15 en adelante. Entonemos este bello Salmo 35, del verso 15 en adelante. Cantemos. Se bello de mi adversidad, virtud hacernos sin piedad, y mientras yo lo entendía, me destrozaban noche y día, con los que lisonjeros son, con los que hacen vejación, con los cruales y así crujieron dientes contra mí. Señor, ¿hasta cuándo verás todo esto, todo mi mal? Rescatas de sus destrucciones mi alma y de los leones. En reunión te confesaré, entre gran pueblo te lo haré. Impíos no se vuelven de mí, ni guiñen el ojo entre sí. Porque ellos no hablan paz y palabras de falsedad. Ellos están siempre pensando contra de la tierra los mansos, pues se ensancharon contra mí su boca y con sornamil han llegado a proferir. Ella, lo hemos visto sí. Mas los has visto tú, oh Jehová, no estés callado y sin obrar. Señor, no te quedes lejano, de mí serás tú cercano. Alzate y despierta, Dios, mi Dios y mi grande Señor, para mi causa atender, para hacerla defender. Júzgame según tu equidad, mi Dios, Señor de majestad. No estén alegres divertidos al verme así abatido. No digan en su corazón, era nuestra maíz sin razón. No lleguen ellos a exclamar, lo conseguimos devorar. Los que miman ven diversión, vergüenza ver y confusión, sin que éstas sean el vestido de los que arrogantes me han sido. Canten con alegre fervor todos los que están a favor de mi causa que me
en contra de nuestra vida. Bueno, amados, en Cristo Jesús. Vamos a ir al estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689, capítulo 19 de la Confesión de Fe. Estamos estudiando el capítulo 19 de la Confesión de Fe y es sobre la ley de Dios, ¿Cómo debemos entender la ley de Dios? Capítulo 19 de la Confesión, y le voy a invitar que pueda abrir su Biblia en Hebreos 10:1. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1. En la Nueva Biblia de las Américas. Hebreos 10:1 dice así la santa palabra de Dios: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Oremos. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia estemos reunidos junto a nuestros hermanos. Hemos aprovechado, Señor, esta hora para poder orar delante de ti, para poder, Señor, tener esta oración congregacional donde somos tan animados, donde somos fortalecidos, donde podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hemos cantado, Señor. Ahora vamos al estudio de tu santa palabra, sabiendo que la primacía la tiene la palabra de Dios. No hay nada que se iguale a esta única regla de fe y conducta llamada la Biblia. También agradecemos por las confesiones de fe que, reguladas por la Biblia, son de tan gran utilidad para salvaguardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, en el entendimiento de la doctrina que las Sagradas Escrituras transmiten. Abra nuestro entendimiento, oh Dios, para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos por medio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el párrafo número 19 sobre la ley de Dios. Hemos visto en los párrafos anteriores que ¿dónde colocó la ley? Dios, en el corazón del hombre. Así lo comentamos con mi hermano José, ¿cierto? En el libro de Romanos, cuando llegamos ahí claramente nos dijo que ¿dónde había dejado el Señor la ley? En los corazones de nosotros. ¿Por qué la ley está en nuestro corazón? ¿Qué fuimos hechos nosotros? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso están los mandamientos en cada ser humano de esta tierra. Ellos saben que robar es malo, porque al ser hechos a imagen de Dios, tenemos plasmada la ley en nuestro corazón. Pero a su vez, sabemos que desde que el hombre y la mujer comieron de este fruto prohibido, la obediencia decayó, porque ¿qué hicieron ellos? Pecaron delante de Dios. Pecaron delante de Dios. ¿Qué ley especial le dio Dios al hombre en el huerto? ¿Cuál? No comer del fruto, ¿cierto? Lo que se conoce como pacto de obra. Esa fue una ley especial que Dios le dio, aparte de la que ya había escrito en el corazón. ¿Dios le dio la capacidad de hacer la ley al hombre? ¿Le dio la capacidad a Adán y Eva de hacer la ley? Perfecto, le dio esa capacidad de ley. ¿Se acuerda lo que dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés 7:29? Dios creó al hombre perfecto, pero ellos fueron los que buscaron estas cosas malas, ¿cierto? Lo que es la impiedad y la injusticia. También vimos en el párrafo siguiente, el párrafo 2, que esta ley escrita en el corazón siguió estando aún después de la caída. Eso hace responsable a cada ser humano de esta tierra, que es un pecador,
porque está atentando en contra de su conciencia. ¿Me fija? Y la conciencia, ¿qué le recuerda? Su antigua imagen, a la cual él reflejaba anteriormente. Si bien la imagen que hoy en día es el hombre, no es una imagen, si lo podemos decir, exacta o semejanza, porque ya el pecado la ha oscurecido, pero sigue siendo imagen de Dios. Y sigue el hombre y la mujer teniendo la responsabilidad de reflejar a Dios. Lo dijimos anteriormente, esta ley, ¿cuáles eran los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendréis dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento. ¿Cierto? Ahí no es necesario en orden, pero sí, no matarás. No, ya es el décimo. No adulterarás. No dirás falso testimonio. No cometerás adulterio, ¿cierto? Y no hurtarás o no robarás. Entonces aquí tenemos los 10 mandamientos, los cuales Dios los dejó ¿dónde? En el corazón. Y escrito ¿dónde los dijo por primera vez? En piedra, ¿cierto? ¿Quién fue en búsqueda de estos mandamientos? Moisés. Entonces, los primeros 4, ¿cómo están divididos los mandamientos? Son 10 mandamientos. 4. Y los sextos, los otros 6, referido con el prójimo o nuestro deber hacia los demás. Perfecto. Entonces eso hemos ido viendo y desarrollamos cuál era cada uno de estos mandamientos, que es importante no solamente aprendérselos de memoria, sino también importante saber lo que eso significa. Hemos probado anteriormente por las Escrituras que en el libro de Génesis se muestra que ellos cumplían la ley sin tenerla escrita. ¿Y por qué la cumplían? ¿Y por qué ellos tenían esa disposición? Porque aún después de la caída continuó esa ley en el corazón, oscurecida, sí, muchas veces ignorada, muchas veces atentada, sí, pero sigue estando. Hoy veremos los párrafos número 3 y número 4. Dice así el párrafo 3. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con el poder por parte del Padre para este fin. Párrafo 4. Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquella institución. Solamente sus principios de equidad son utilizables en la actualidad. Entonces, en primer lugar, podemos llegar a la primera conclusión. Según nuestra confesión de fe, en cuanto, recordemos que los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo son llamados? El Pentateuco, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia. También son conocidos como la ley, la Torá. El Tanaj, ¿cierto? Son todos los libros, pero cuando hablamos del Pentateuco, hablamos de la Torá, estamos hablando de los 5 libros de la ley. Estos son los 5 libros de la ley. Según, ¿cierto? Los estudios dicen que en esos 5 libros de la ley, ¿cuáles son? Y Deuteronomio, ¿cierto? Ahí están los primeros 5 libros. Y en estos 5 libros hay contenido, según los estudiosos, 613 mandamientos. O sea que no solo los 10 mandamientos, sino 613 mandamientos.
Pero nuestra confesión de fe, si usted prestó atención y lo puede ir subrayando, recuerde que la confesión que tiene en su poder, usted la puede subrayar, puede destacarla, se va a dar cuenta que la ley tiene 3 divisiones. Esos 603 mandamientos se dividen en 3. ¿Cuáles serían? ¿Alguien tiene la idea? Ley moral. ¿Y a cuál es la ley moral? Hermana, ya se debe acordar porque estuvo en el discipulado. ¿Cuál es la ley moral? Recién lo habíamos recitado. Los 10 mandamientos. Ya, ahí tenemos la primera. Son 3 divisiones que tiene la ley. La ley moral, la ley ceremonial, muy bien, y la ley... no, la ley civil. ¿Se fija? Hay 3. La ley, estos 613 mandamientos se dividen en 3. Ley moral, ley ceremonial y ley civil. Ya vimos, ¿cuál vimos? La ley moral. ¿Cierto? La vimos los 10 mandamientos, la ley moral. Ahora vamos a ver lo que es esta ley civil. Perdón, vamos a ver la ley ceremonial. Párrafo 3, la ley ceremonial. Le voy a rogar a mi hermano Wilson que pueda buscar Colosenses 2, 16 al 17. Si lo puede anotar por ahí, no importa si lo puede anotar ahí mismo. Colosenses 2, 16 al 17. Colosenses 2, del 16 al 17. La hermana Yael va a buscar 1 Corintios 5, 7. El hermano José va a buscar 2 Corintios 6, 17. La hermana Joana va a buscar Judas 1, 23. Judas 1, 23. El hermano Claudio va a buscar Colosenses 2, 14. Colosenses 2, 14 y de ahí se salta al 16, 17. Colosenses 2, 14 y de ahí se salta al 16, 17. El hermano Eduardo va a buscar Efesios 2, 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16. Entonces la primera parte de este párrafo dice así: además de la ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios. Cuando usted en su lectura diaria llegue, un ejemplo, al libro de Levítico, usted va a ver diversas leyes. Un ejemplo lo tenemos en Levítico 14, verso 1, cuando dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, esta será la ley del leproso en los días de la purificación. ¿Se fija? Hay leyes para los leprosos, pero esas leyes las podemos hacer ahora, ¿o no? ¿Podemos utilizar esas leyes ahora? Un ejemplo, también tenemos Levítico 9, verso 1, dice: al 8º día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel y les dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, ofrécelos delante del Señor. Esto es una orden. ¿Y esa orden debemos seguirla nosotros ahora? ¿Debemos ofrecer un animalito? No, ¿cierto? Porque eso es parte de la ley ceremonial. Siempre en el libro de Levítico, cuando usted se va dando cuenta de que hay diversas leyes, la mayoría de las leyes que hay ahí son leyes ceremoniales. Un ejemplo lo tenemos en Levítico capítulo 7, verso 1, que dice: esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es cosa santísima. ¿Se fijan? Hay ofrendas por la culpa, hay efas de flor de harina, hay machos cabríos que se debían presentar, hay ovejas, hay corderos, y hay becerros que tenían que tener ciertas características. Todo eso cabe dentro de la ley ceremonial, la cual, según nuestra confesión, ¿eran para quién? Para el pueblo de Israel. Estas leyes del Antiguo Testamento esas leyes ceremoniales, eran para el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que prefiguraban estas leyes? Por ejemplo, el cordero, ¿a quién prefigura? A Jesucristo. El becerro, ¿a quién prefigura? A Cristo. El altar del incienso, los panes de la proposición, el arca del pacto, todas estas cosas, ¿a quién prefiguran? A Cristo y sus sufrimientos, como dice aquí.
Entonces, si alguna persona quisiera traer esa ley ceremonial a nosotros hoy en día, ¿qué deberíamos decirle? Que debemos ahora, no sé, el día del Señor y celebrar con panes sin levadura y hacer este tipo de comidas, ¿cierto? Judías. Debíamos hacer eso, ¿no? Pues decía una de las leyes, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, es decir, no puede mezclarse la leche con la carne. ¿Debemos seguir eso? No, porque si no, no podríamos comer una pizza, ¿cierto? Una pizza tiene queso, que es algo derivado de la leche. Entonces, los judíos se cuidan todavía de estas cosas, no entendiendo que estas leyes ceremoniales prefiguran a Cristo. Y si Cristo viene, ¿qué pasa con esas figuras de lo que había de venir? ¿Qué pasa con ellas? Si Cristo viene, cuando Cristo vino, ya esa figura está. Entonces, no se necesita ahora seguir haciendo esas cosas porque esas cosas apuntan a Cristo. Una vez venido Cristo en su primera venida, eso ya es una sombra. Mire, escucha atentamente, Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, ¿te fijas? La ley, ¿qué es lo que tenía? Esta ley ceremonial tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios, ahí atestigua que de esa ley está hablando de la ley ceremonial, porque los sacrificios tienen que ver con las ceremonias y ritos que ellos hacían. Entonces dice, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, a ser perfectos a los que se acercan. Eso quiere decir que las ceremonias prefiguran a Cristo, pero las ceremonias en sí no tienen la capacidad de salvar a alguien. Es la fe de lo que prefigura. Pero una vez viniendo Cristo, ¿podemos prestar atención a estas cosas? No, porque ya vino Cristo. Vino Cristo y ya nosotros entendemos que todas estas cosas van hablando de los sufrimientos de Cristo. Por eso Isaías en el capítulo 53 dice, como cordero fue llevado al matadero. Está diciendo, esta ley ceremonial se cumple en Cristo. Lo importante no es el cordero, lo importante es que Cristo sería como un cordero el cual derramaría su preciosa sangre por nuestros pecados. Pero, ¿qué pasaría si una persona dice, no, pero es que esto está en la palabra y hay que matar un cordero nomás? Deberíamos decirle, amigo, esto está en la ley ceremonial. Debemos ir a Hebreos, porque Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que estas eran la sombra de los bienes futuros y no la imagen misma. Por eso esos ritos no tienen ninguna validez hoy en día. Por favor, Colosenses 2, 16 al 17, por favor, don Wilson. Advertencias contra los mandamientos de hombres. Por tanto, que nadie se constituya después de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Perfecto. Entonces, si una persona leyendo el Antiguo Testamento dice, sabe que usted debe celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué le debe decir usted? No, porque Colosenses, en el capítulo 2, versos 16 al 17, dice que nadie los juzgue a ustedes o nadie se constituya como juez con respecto a alguna comida o bebida o días de reposo. ¿Se acuerdan? Aquí obviamente no está hablando del día del Señor, porque aquí está hablando de los días de reposo, sabiendo que en las leyes ceremoniales de Israel había un gran día de reposo que era toda una semana, por decir así, que ellos celebraban esto. Pero ¿debemos eso celebrarlo ahora nosotros? ¿Debemos cada día sábado hacer estos rituales nosotros? No, ni siquiera el sábado. Porque ¿cuál es el día que Dios ha establecido para que nosotros le adoremos? El día domingo. ¿Por qué? Porque es el día que resucitó el Señor. Perfecto, porque el día sábado también era el día de descanso para Israel. Pero ¿cuál es la diferencia? La antigua creación, el Señor descansó, ¿qué día? El sábado. Pero ¿y en la nueva creación? ¿Cuándo resucita el Señor? El domingo, ¿se fija? Ahí se hace, ya estamos viendo las diferencias. Antigua creación, nueva creación. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es.
Nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, hay muchas personas hoy en día en ese movimiento que se está levantando y a veces se intenta levantar con fuerza de los judaizantes. Ellos dicen, no, no vamos a sacrificar animales, pero sí tenemos que hacer la fiesta de los tabernáculos, tenemos que hacer el gran Shabbat y celebrar todas estas costumbres. Pero el apóstol Pablo es claro, decirle a los colosenses, que ustedes no les juzguen porque ustedes no están celebrando las fiestas del Antiguo Testamento, porque todas esas cosas, según Hebreos 10.1, son la sombra de lo que había de venir. ¿Se fija cómo la palabra es tan clara en esto? Pero muchos, al verlo en la Escritura, se pueden confundir. Al ver esto, ¿no? Y esta ordenanza, mire lo que dice aquí. ¿Se fija? Por eso que pero ahí uno tiene que llegar a estas divisiones de la ley. ¿Cuáles son las 3 divisiones de la ley, hermana Joana? Las 3 divisiones de la ley. La ley moral. ¿Ya? Civil. Perfecto, hermana Joana. Perfecto. Entonces es importante entender esto. Esto está de las comidas, las lunas nuevas, los días de reposo. Todas estas cosas están bajo la ley ceremonial. Las cuales han sido cumplidas por quién, hermana Yael? Por Cristo. ¿Y por qué no debemos hacerla entonces, hermano José? ¿Por qué no debemos hacerla entonces? ¿Por qué debemos hacerla? ¿Por qué no debemos hacer estas fiestas? Cristo ya vino. Entonces las cosas como eran figura de lo que había de venir ya no es necesario, no son necesarias. La segunda parte de este párrafo dice, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre deberes morales. A su vez, no decimos que no tengan ninguna validez, porque si no, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sacar esas páginas de la Biblia, porque no son inspiradas, pero sí lo son. Entonces nosotros también debemos decir que hay varias instrucciones morales que nosotros de una u otra manera igual debemos prestar atención. Entonces, cuando hablamos de la ley civil y la ley ceremonial, entendamos que igual dentro de estas cosas podemos sacar principios bíblicos, pero no mandamientos. ¿Fija la diferencia? Un principio, un entendimiento. Primer texto, por favor. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque a un Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificada. ¿Se fija cómo hace el apóstol Pablo utilizando estas palabras de los ritos antiguos que se hacían, pero ahora para explicar algo de la palabra? Ellos en sus fiestas tenían que comer panes sin levadura. Entonces, ¿qué le dice? Límpiense la levadura vieja para que sean nueva más. ¿Se fija lo que le está diciendo? Le está diciendo, vuelvan a comer panes sin levadura. Ustedes límpiense de la vieja levadura para que ustedes ahora sean una nueva más. ¿Se fija cómo ocupa esto? Dice, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, no dice sacrifiquen un cordero, dicen nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Y Él ya ha sido sacrificado. Nótese cómo aquí el apóstol Pablo tomó este mandamiento y ahora, como no tiene validez para nosotros, ahora en el pacto de gracia, dice ahora esto lo transformo en un principio bíblico. Ahora la levadura que debemos sacar es esas falsas enseñanzas que hay en nuestro corazón. Purguémonos de esa levadura. Cristo ahora es nuestra Pascua. Y Él ya ha sido sacrificado por nosotros. Perfecto. Entonces uno puede predicar algún verso de Levítico y aplicarlo para nosotros hoy en día. Sí, pero no como mandamiento, sino como principio bíblico. Perfecto. Siguiente texto, por favor. Sí. Por tanto, sálvate en medio de ellos y apártense y se acerquen, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Entonces aquí también toma otro principio bíblico de que ellos no debían contaminarse con muertos porque eso era algo inmundo. ¿Se acuerda cuando vimos el libro de Ageo? Pero aquí utiliza este mandamiento, pero ahora lo utiliza ya de una manera para sacar un principio bíblico. Alejémonos de todas esas personas que nos están haciendo mal.
Ahora alejémonos de toda esa gente que verdaderamente está actuando con inmundicia. Entonces es importante que nosotros vayamos considerando que estos textos del antiguo pacto pueden seguir hoy en día, pero como principios bíblicos. ¿Y por qué, hermano Eduardo, como principios bíblicos y no como mandamientos? Porque el mandamiento se cumple. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿y por qué, hermano Claudio, puede esto tomarse como un principio bíblico? Las cosas del antiguo pacto. ¿Por qué son útiles como principio bíblico? Perfecto, porque podemos sacar enseñanza de ahí. Entonces, hay gente que se toma utilizando mal la palabra literal, porque literal es de acuerdo a la literatura, pero para nosotros, en nuestro lenguaje informal, algo literal es alguien que lee y eso es, ¿entiendes? Pero hay gente que se toma las cosas muy literales. Debemos tomar las cosas como la palabra de Dios lo dice. Siguiente texto, por favor. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia continua, aborreciendo una ropa contaminada por la carne. En la antigüedad también alguien impuro puede corromper su propia ropa. Así como vimos en el libro de Ageo, que alguien que es puro, ¿cierto? Algo puro puede transmitir esa pureza a la ropa, pero esa ropa si toca algo, ¿cierto? No se transforma en puro. ¿A qué quería decir con esto? Que hay otras personas que nosotros por medio de la palabra podemos sacarlas de las falsas doctrinas, pero debemos aborrecer esas creencias que ellos tenían antes. Debemos purgarlos de esas falsas creencias que tenían antes, para que ellos se llenen de la verdadera palabra de Dios. Arrebátenlos de aquel fuego. ¿Se fija cómo toma algo del Antiguo Testamento y ahora lo explica, pero ya de una manera como un principio, en el cual podemos entender con más profundidad lo que Dios quiere hacer de nosotros? O sea, cuando dice, límpiense de la vieja levadura de los fariseos, límpiense de las falsas enseñanzas, del legalismo y de los mandamientos de hombres, y sigan la verdadera palabra de Dios. ¿Se fija cómo uno puede sacar una predicación de todas estas cosas? La tercera parte de este párrafo dice, todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías, el único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Entonces, el único que podía legislar y prescribir estas leyes es Cristo. ¿Y quién le dio ese poder? Dios Padre. Dios Padre le dio ese poder. Entonces, si Dios Padre le da este poder, Él puede decir, esto ha quedado obsoleto. Ahora, nosotros debemos seguir este pacto de gracia y lo demás tomarlo como un principio bíblico. Obviamente todo esto es referido a las leyes ceremoniales. Le voy a rogar que ustedes se preparen, hermano Claudio y hermano Eduardo, mientras se preparan. Al hermano Wilson, por favor, que pueda buscar Lucas 21, del 20 al 24. Lucas 21, del 20 al 24. Lucas 21, del 20 al 24. La hermana Yael, Hechos 6, 13 al 14. Hechos 6, 13 al 14. El hermano José, por favor, Hebreos 9, 18 al 19. La hermana Joana, por favor, Hebreos 8, 7 y de ahí se salta al 13. Hebreos 8, 7 y de ahí se salta al 13, por favor. Ahora sí, hermano Claudio, por favor. Y después se salta al 16 y 17, por favor. Teniendo cancelado el documento de la deuda que consistía en delitos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? El Hijo de Dios, Jesucristo, ¿qué hizo? En aquella cruz canceló el documento de nuestra deuda que consistía en decretos contra nosotros. Entonces aquí la palabra testigo dice, Cristo es un legislador, porque Él es el único que podía decir, esto es viejo y ahora démosle paso al nuevo pacto.
Esto era figura de lo que había de venir. Esto progresivamente revelaba a Cristo. Pero una vez que lo ha revelado, ya esto debe ser quitado. Entendamos esto como un andamio. Usted muchas veces para fabricar un edificio necesita un andamio. Pero una vez que el edificio está terminado, necesita dejar ese andamio para siempre ahí, ¿no? Necesita retirarlo. Y eso es lo que hace Cristo. Retira estas cosas, porque ya está construido el edificio, el cual es Él mismo. Ahora, hermano Claudio, 16 y 17 del mismo capítulo, por favor. Por tanto, que nadie se constituya el juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces aquí ya lo único es lo que anteriormente dijimos, ¿no? Cristo ya ha cancelado este documento de la deuda que consistía en estos decretos, en estas leyes ceremoniales y todo esto. Lo ha cancelado. Por eso nadie puede ahora constituirse como juez sobre nosotros, ni en comida, ni en bebida, ni en lunas nuevas, ni en días de reposo, porque todo esto era una sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Y si le pertenece a Él, Él tiene todo el derecho de legislar estas cosas. Por favor, hermano Eduardo. Porque el mismo en nuestra paz y el de ambos pueblos hizo uno, derribando la barrera intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar a Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Recuerde que en el antiguo pacto, ¿con quién hizo Dios el pacto en la antigüedad? Con el pueblo de Israel. Pero ahora en el nuevo pacto, Él, obviamente, da por viejo este pacto, porque todo eso se cumplía en Él, y ahora le da paso al nuevo pacto. Y cuando le da paso al nuevo pacto, dice, de ambos pueblos, ¿qué es lo que hizo? Hizo un solo pueblo. Entonces ahora no es que Israel le tiene el Dios, como cuando leíamos antes, ¿se acuerda? Pedís por la paz de Jerusalén, vamos a orar todos por Jerusalén, hermano. No, ahora pedimos por la iglesia de Cristo. Ese texto ahora es pedir por la iglesia de Cristo, porque de ambos pueblos hizo uno. Entonces lo que antes decía Jerusalén ahora es la iglesia, la cual está compuesta por judíos y gentiles. No lo estamos dejando fuera. Como algunos creen en la teoría del reemplazo, nosotros no creemos en la teoría del reemplazo. Creemos que Dios nos ha injertado. Y ahora las mismas promesas que ellos tienen las tenemos nosotros, por medio de un pueblo que Dios tiene, uno solo, el cual se llama la congregación en el Antiguo Testamento y ahora se llama iglesia, que es lo mismo, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Puso fin a la enemistad en su carne. Puso fin a esta ley de mandamiento expresado en ordenanza. Y aquí obviamente está hablando de esta ley civil, de esta ley ceremonial, porque la ley moral sigue aún operando, como lo vimos en los párrafos anteriores. Punto, ahora vamos al párrafo número 4, dice, Dios les dio también a los israelitas diversas leyes civiles que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquella institución. Entonces, ¿qué? Ahora, ¿cierto? Ya vimos lo que eran estas leyes ceremoniales. ¿Y estas leyes ceremoniales las podemos seguir haciendo ahora? ¿Por qué no? Porque Cristo vino, ¿cierto? Y Él cumplió todas estas cosas. ¿Y qué debemos hacer entonces con esos mandamientos de leyes ceremoniales? Como una enseñanza, como un principio bíblico. Perfecto. Se está entendiendo entonces. El párrafo número 4, ahora Lucas 21, del 20 al 24, por favor, hermano Wilson. Ofrenda de la ayuda. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en el medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque
estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Perfecto. Entonces, este texto, mire qué texto está utilizando la confesión. Y en algo como la ley está también colocando su posición escatológica. Está diciendo que esto no es algo que pasó en el futuro, está diciendo que esto pasó ¿cuándo? ¿Cuándo pasó Lucas 21, 20 al 24? No. Cuando en el año 70 el emperador Tito destruyó Jerusalén y dejó Jerusalén de ser un estado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la confesión? Dios le dio también a los israelitas diversas leyes civiles. Las leyes civiles son para los estados. El Estado de Israel era un estado teocrático. ¿Se acuerda? Porque Dios era el rey, el gobernante. Incluso los reyes tenían que recurrir a él. ¿Se acuerda David? Señor, hemos de salir a la batalla, Señor, hemos... Porque ¿quién era la teocracia? ¿Quién era el gobierno absoluto? Dios. Pero todas estas leyes civiles expiran juntamente con el Estado. Es decir, juntamente con ese Estado de Israel cuando fue destruido. En el año 70 el emperador Tito vino y destruyó Jerusalén. Y Jerusalén dejó de ser Estado. Y si dejó de ser Estado, ¿qué pasa ahora? Ahora entramos en nuevo pacto. Mire cómo es precioso esto. Cristo dijo anteriormente, cuando vio el templo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque en el templo, ¿qué se hacían? Las leyes ceremoniales. Entonces la gente, Cristo había venido y la gente iba a seguir haciendo ceremonias. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Destruirlo para que ahora entiendan que ya no pueden, ahora hasta el día de hoy los israelitas no pueden hacer un sacrificio. Miren cómo el Señor es perfecto. 2000 años después ellos no pueden hacer sacrificio porque no hay templo. Porque ese sacrificio, ¿quién es? Cristo. Ellos necesitan entender que Cristo es ese sacrificio, el cual fue ofrecido una vez para siempre en el templo que está en el cielo, si lo podemos decir así. Fíjate cómo se cumple todo esto y antes estos textos uno los veía de otra manera que no tenía nada que ver. Y ahora uno entiende cuando vean a Israel rodeada, ahí le está diciendo a los que están viviendo en el tiempo actual, Israel ya se rodeada, le está hablando a los apóstoles. Lo mismo, no va a quedar piedra sobre piedra en este templo, le está diciendo a ellos. Va a pasar esto y después Israel va a ser pisoteada. ¿Y eso qué va a querer decir? Que ahora las leyes civiles no corren porque ese Estado se destruyó. Tal como se destruyó el templo y las leyes ceremoniales no están, tal cuando se destruye el Estado las leyes civiles no están. Entonces volvemos nuevamente a lo mismo. Sam Waldron, que es un estudioso, ¿cierto?, con respecto a la confesión bautista de fe, dice que esto significa que la destrucción de la teocracia del Antiguo Testamento, comenzando en Babilonia y consumada ya en su fin en Roma, dejó e hizo que expirara ya este Estado. Expirara ya este Estado de Israel, y al expirar este Estado de Israel, ahora no hay ninguna obligación a seguir aquella virtud de institución. Para aquellos que dicen, no, si esas leyes todavía siguen, ¿y el templo dónde está? No, si esas leyes todavía siguen, ¿y a dónde está el Estado de Israel ahora? Es que ahora lo levantaron. Pero eso, ¿qué quiere decir? ¿Ellos viven bajo una teocracia? No. Significa que aunque ellos levanten, y en el año 40 y tanto, en la guerra de los 6 días, se volvió el Estado de Israel en 1948, pero eso no sirve de nada porque no son una teocracia. Es decir, el Señor hace todo tan preciso que aunque ellos se levanten, no van a poder volver a lo mismo, no pueden volver al antiguo pacto porque estamos, ¿en dónde? ¿En dónde? En el nuevo pacto. En el cual, ¿qué? En el templo, Cristo. ¿Y cuál es su ciudad amada?